Leo el capítulo 7 de Primera de Samuel. Y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esta es tu palabra. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando lo oyeron los que estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Luego tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Ebenezer es una expresión hebrea, del idioma hebreo, hebreo bíblico, hebreo del Antiguo Testamento. El significado es roca del socorro o piedra de ayuda, como quiera traducirlo. De una manera sucinta, sencillamente podemos decir que la Biblia nos narra que el arca de la alianza había sido devuelta a los israelitas por los filisteos, quienes habían ocupado el suroeste de Palestina. Aproximadamente 20 años después, los filisteos volvieron a atacar a los israelitas. Samuel convocó a su pueblo en Mizpa para tratar este asunto. Samuel exhortó allí a los israelitas a volverse al Señor y a dejarlo a los ídolos extranjeros, dejar el pecado, confesar su pecado y volverse de todo corazón a Jehová. Con su guía, con la guía de Samuel, el pueblo ofreció holocaustos y sacrificios, oraron y fueron a la batalla en la cual derrotaron a los filisteos. Entonces Samuel tomó una piedra que llamó Ebenezer y la colocó entre Mizpa y Sen para recordar que allí, en ese lugar, los israelitas recibieron el auxilio del Señor. Después de esto, todas las ciudades que los filisteos habían tomado, arrebatado a Israel, fueron reconquistadas. Y no solamente durante este tiempo, durante los días de Samuel hubo paz, entre comillas, entre los filisteos e Israel, sino que también hubo paz entre Israel y los amorreos, como dice la palabra allí. Hablemos de los filisteos un poco.
Eran habitantes de la llanura de Filistea en Palestina durante la mayor parte de los días que corresponden al Antiguo Testamento. Filistea se extendía desde Jope al sur de Gaza y contaba con 5 grandes ciudades o ciudades representativas: Asdod, Gaza, Ascalón, Gad y Ecrón. El registro lo podemos leer en Josué 13:3, como aparece allí, y en Primera de Samuel 6:17, como también aparece en la pantalla y usted lo puede leer. El mapa es una aproximación al lugar que correspondía a Filistea en el Antiguo Testamento, en los tiempos del profeta, del vidente, del sacerdote, del juez Samuel. Sigamos entonces hacia adelante. Parece que vinieron de Caftor, como lo leemos en Jeremías 47:4, en Amós 9:7, que pudiera ser Creta, la isla de Creta, o las islas del Mar Egeo en el Mediterráneo. Por ahí ha habido estudios, por ahí leí un estudio ya hecho hace mucho tiempo, un estudio de ADN de los restos que se encontraron de filisteos en la ciudad de Ascalón. Y hicieron algo comparativo, rescataron parte del sello de ADN de los cadáveres encontrados, de los restos encontrados, y los compararon con el ADN de las ciudades, de los pueblos de ese territorio, y no corresponde para nada a ninguna tribu, ninguna etnia de ese lugar. Entonces parece ser entonces que vinieron de Europa, de Creta o de alguna otra isla del mar Egeo. No eran semitas, definitivamente. Llegaron en gran número alrededor de la época de los jueces, en gran número a Palestina. Sabían trabajar el metal, cosa que los israelitas ignoraban hasta la época de David, como lo narra Jueces 13:1. Estas citas, Jeremías 47:4, Amós 9:7, Jueces 13:1, forman el marco de lo que hemos estado diciendo, una especie de historia pequeña de Filistea con respecto a su relación con Israel. El primer punto que quiero tratar rápidamente es este: el arrepentimiento de los israelitas en Mizpa. Mizpa parece significar atalaya. ¿Qué ocurrió allí? Los filisteos habían devuelto, por mano de Jehová, devolvieron el arca a los israelitas. Pero los israelitas estaban en una posición nada grata, en la cual se fueron apartando poco a poco de Jehová, del pacto con su Señor, y llegaron hasta el extremo de idolatrar, de tener ídolos. Sobre todo, la que más resalta es Astarot. Ídolos, dioses que no tenían nada que ver con la historia de Israel, sino que del extranjero llegaron y ellos los prohijaron, los tomaron como propios. Entonces reconocieron su pecado, porque Samuel los llamó, los convocó, tuvieron asamblea nacional allí en ese lugar, Mizpa. Allí el Señor, a través de Samuel, los reconvino, los redarguyó de pecado, reconocieron su pecado, hubo arrepentimiento, se volvieron a Jehová, y como prueba de que se habían vuelto a Jehová de todo corazón, destruyeron a todos los Baales y a la figura de Astarot, como prueba de que había habido un cambio en el corazón de cada uno de ellos. Antes de que el Señor mueva la mano de una manera prodigiosa, o haga un prodigio, una maravilla, o actúe a favor de nosotros, tiene que haber un genuino arrepentimiento. Sin arrepentimiento genuino de parte del hombre, el Señor no puede actuar, porque legalmente hablando, el que peca es esclavo del que le venció, del que le hizo pecar. Y para que el Señor realice liberación de este hombre tiene que haber reconocido su pecado, tiene que arrepentirse. Entonces, arrepentimiento significa, entre otras cosas, reconocer
que se cometió la falta, pero en el arrepentimiento el que toma el paso es el Espíritu Santo. Él es el que llega al hombre y hace esta labor de redarguirle, de convencerle de pecado. Entonces el hombre primero reconoce que pecó. Segundo, se duele profundamente en su corazón de haber hecho lo que hizo, porque reconoce el mal que llevó a cabo. Tercero, procura a toda costa no volver a hacer lo que antes hacía. Y por último, pide el oportuno socorro a Dios, quien envía al Espíritu Santo para tratar con esa vida, con ese hombre o con esa mujer. Y en este proceso, todos los ídolos que había en nosotros, la música rock, la música vallenata, la música que no alaba al Señor, el trago, la parranda, el ídolo del título universitario, el ídolo del trabajo, el ídolo llamado dinero, el ídolo llamado de cualquier forma, de cualquier índole, esos ídolos los echamos fuera. Y si quedó algún ídolo en este proceso desde el cual el Señor te ministra, tienes que renunciar o tenemos que renunciar a todo aquello que se constituye en un ídolo. Entonces, ídolo, desde nuestra perspectiva cristiana evangélica, no solamente es una estatuilla o una figura, sino también cualquier asunto de nuestra vida al cual le demos prioridad por encima de la prioridad que le tenemos que dar al Dios que nos dio la vida estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí vemos el reconocimiento del pecado, su arrepentimiento y el hecho de que se volvieron a Jehová y destruyeron a los Baales y sobre todo a Astarot como prueba de que ellos habían vuelto de corazón al Dios único y verdadero. Ahora bien, mire lo que ocurre. Mientras Samuel oraba, los filisteos eran vencidos. Los filisteos no ignoraban la importancia de la convención nacional en Mizpa. Cuando ellos observaron, cuando sus lugartenientes, cuando sus espías les informaron que Israel se había reunido y que había un hombre llamado Samuel que les amonestaba, que les exhortaba, ellos temieron algo, hasta tal punto que observaban el creciente patriotismo en Israel y ansiosos de aplastar ese patriotismo, definitivamente volvieron al ataque. Hicieron una incursión repentina, terrible, mientras los israelitas estaban en una celebración solemne, porque hubo sacrificios, hubo oración, hubo holocaustos presentados al Señor. Así que mientras Samuel oraba, los filisteos empezaron a atacar y vinieron lanza en ristre contra Israel. Y en esta escena vemos a los israelitas absolutamente desprevenidos para hacer resistencia al ataque artero, al ataque inmisericordia de los filisteos. La vieja casa de los filisteos, enemiga del Señor, enemiga de Israel. Así que, ¿qué hicieron los israelitas? Imploraron al líder. Samuel era un hombre que desde el vientre de su madre, Ana, fue consagrado al Señor. Desde niño fue llevado al templo y allí el Señor empezó a tratar con él, a revelarse a él, a instruirle, a levantarle como un hombre de Dios. Samuel fue el último de los jueces. Él era juez, era sacerdote, pero también en él estaba el espíritu de la profecía. Era profeta. Tenía el ministerio triple, sacerdote, profeta y juez. Y aquí como sacerdote, cuando los israelitas en su celebración se dieron cuenta, se cercioraron del ataque que venía de parte de los filisteos, no hicieron sino clamar al líder. Clamaron al líder representativo de Jehová ante ellos, a Samuel. Y le pidieron a Samuel, le clamaron a Samuel, le rogaron a Samuel que orara, que suplicara para que el Señor interviniese sobrenaturalmente. Vea, hermano, los sacrificios que llevó a cabo como sacerdote Samuel, la oración de Samuel, todo eso fue respondido por Jehová de una manera casi que inmediata. ¿Y qué hizo el Señor? Tronó duro,
Hubo una gran tormenta, una gran tormenta de truenos y de relámpagos. Fue tan terrible eso que los filisteos, aterrados, fueron confundidos y huyeron reconociendo que era la mano de Jehová. No estaban los filisteos acostumbrados en esa planicie, en esa medio llanura, a ver tormentas. Por supuesto que estaban acostumbrados. Ninguno de esos pueblos ignoraba lo que era una tormenta, lo que eran relámpagos terribles y truenos muy fuertes. Pero en esta ocasión ocurrió algo sobrenatural. El Señor usó lo que Él ha creado, usó la propia naturaleza y tronó. Dice literalmente tronó de una manera tan terrible que hubo pavor. El pavor se apoderó, envolvió a los enemigos de Israel en esta escena. A los filisteos fueron aterrados, fueron confundidos y de esta manera huyeron, reconociendo mano de Jehová, como muchas brujas, brujos, agoreros, pitonizos, brujas que han venido de diferentes latitudes. Han reconocido que cuando nos han atacado para destrucción, para muerte, para enfermedad, para ruina, ha habido alguien que ha estado por nosotros, en nosotros y con nosotros defendiéndonos. Y han reconocido mano de Jehová, mano de Jehová, mano de Jehová, mano de Jehová. Cuando la mano de Jehová está a favor de su pueblo, el enemigo, por muy grande que sea, tiene que huir y reconocer mano de Jehová. Los demonios le dirán a los brujos y brujas: no podemos, porque él está peleando por ellos. No podemos. Y aun cuando la bruja y el brujo insistan, los demonios no lo podrán hacer, porque cuando Jehová interviene, cuando el dedo de Jehová viene a favor de su pueblo, de sus hijos, y en contra del enemigo, el enemigo tiene que huir despavoridamente. Alabados al Señor. Así que de esta manera los israelitas vieron la intervención divina del Señor usando la propia naturaleza. Hirieron al enemigo, lo buscaron, lo persiguieron, lo hirieron al filisteo que tanto habían temido e hicieron un tremendo estrago. Y los filisteos durante mucho tiempo no se recuperaron de este desastroso golpe que les dio Jehová, y que el pueblo siguió a Jehová en este golpe dado al filisteo. Aquí ocurre algo. Después de esta victoria, Samuel tomó una piedra conmemorativa, una especie de monumento, no una piedra, sino una piedra grande, un monumento, y la levantó entre Mizpa y Sen. Fue en un lugar abierto entre la ciudad y lo que se llama, lo que los judíos llaman el peñasco. Allí colocaron, levantaron esa piedra, ese monumento, un pilar grande de piedra que se levantó como monumento de su victoria. Alabado sea el Señor. Podríamos leer entonces el Levítico 26:1. Sigamos adelante entonces, hermanos. Levítico 26:1. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua. Ahí lo puede leer. En vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Así es que el Señor, habiendo advertido al pueblo y el pueblo arrepentido, el pueblo vio la intervención divina del Señor. Si el Señor no interviene a favor de nosotros, ya estaríamos muertos, estaríamos sepultados, y de nosotros sencillamente estaría la memoria. El hermano, la hermana, la familia, la iglesia. Pero es aquí que Jehová ha sido fiel en permanecer con nosotros. Todo aquel que permanece en las manos de Jehová, que se abandona en las manos de su Señor y es obediente a la palabra, es alguien por el cual Jehová estará. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cambie, parafrasee, por nosotros, a favor de nosotros. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabados al Señor. Se cree entonces, hay algunos historiadores judíos, se cree que el nombre Ebenezer se escribió sobre ese pilar, sobre esa piedra.
Vamos a quedarnos con el mensaje que queremos compartir. Ebenezer. Ebenezer significa literalmente roca de socorro, porque en ese lugar el Señor socorrió a Israel. O piedra de ayuda, porque allí el Señor escuchó el clamor del pueblo, escuchó el clamor de su siervo Samuel y fue llamado a misericordia. Intervino sobrenaturalmente dando la victoria al pueblo. Allí hubo bendición, hubo ayuda. Ebenezer, roca de socorro. Ebenezer, piedra de ayuda, como quiero decirlo. Lo que Samuel dijo fue una declaratoria pública en ese espacio abierto de la fidelidad de Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y esta es la palabra corta que quiero predicar con ustedes, porque después del mensaje hay un registro fotográfico de lo que ha sido la iglesia durante y a lo largo de los 11 años que tenemos como historia. La iglesia restaurando el tabernáculo. Así que le pido desde ya a la familia que no se me vayan, que no se salgan que no se desconecten, que queden firmes. Ebenezer, roca de socorro. Ebenezer, pilar de ayuda. Y lo que Samuel dijo con Ebenezer, sencillamente estaba declarando la fidelidad de Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová en ese momento. Era un recordatorio al pueblo israelita que ellos habían traspasado su pacto con Jehová, pero al volverse de todo corazón el Señor fue fiel y extendió su mano una vez más. Hasta aquí nos ayudó Jehová.